Entonces, ¿qué es una figura, no? Una figura es lo primero que llama la atención de los lectores. Miren, ahora cuando hablamos de resumen, se habla de un resumen gráfico, muchas revistas, y hay una tendencia de que cada vez más revistas se sumen a esta idea, ¿no? De pedir no solamente un resumen en texto, sino también un resumen gráfico, porque se utiliza como un elemento de mercadear o de aplicar un marketing, ¿no? Sobre los artículos que se publican. Entonces, esas figuras, pues, son lo primero que llama la atención de los lectores. Una figura, al igual que el título, porque el título también tiene esa misma connotación, es un elemento muy valorado por editores y revisores. Entonces, pues, cuando, la mayoría de editores, cuando reciben un artículo, ven con muy buenos ojos que contenga tablas y figuras didácticas, bien hechas, con un mensaje claro. Entonces, son muy importantes, ¿no? Las figuras y las tablas le van a dar un elemento, principalmente las figuras, porque vamos a hablar más de figuras aquí, le dan un plus a cualquier artículo. Entonces, hay que ver que hay muchas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar figuras? Aumenta la posibilidad de que un artículo sea aceptado. Miren, qué tan importante es, ¿no? No solamente que sea aceptado, que sea leído y sea difundido y o compartido, ¿no? Porque para la difusión, por las redes sociales, por ejemplo, es muy importante que hayan figuras que se coloquen como elemento de llamar la atención, ¿no? De captar lectores. Entonces, esto va a hacer que si la revista que publica un artículo lo que busca es ser más visible en, en los medios electrónicos, en las redes sociales, en la misma revista, pues el que un artículo que publica tenga figuras bien hechas, bien construidas, pues tiene mucho valor, ¿no? Entonces, vean qué tan importante, ¿no? Van a tener más posibilidades que un artículo sea aceptado si ustedes tienen figuras bien hechas. Además que para muchos editores, las figuras son sinónimo de calidad del trabajo. Como que, a pesar de que no necesariamente hay una relación, pero los editores asumimos de que el autor que es más o que conoce más sobre redacción científica se esfuerza más también en hacer buenas figuras. Entonces vean, calidad de un trabajo asociada a la calidad de figuras que se presentan. Y además eso, cuando una revista recibe muchos trabajos, miren, le digo también por experiencia, porque ahora en Ciencia Agropecuaria recibimos muchos trabajos, muchos artículos nos llegan. Entonces, el cómo nosotros elegimos un artículo que pase a un proceso de revisión, porque muchos artículos se rechazan sin proceso de revisión. Simplemente uno de los criterios para elegir un artículo y pasarlo a un proceso de revisión es justamente qué tan buenas son esas figuras, qué tanta calidad tienen las figuras que presentan los artículos. Entonces, es muy importante, ¿no? Asociada con la calidad. Calidad del artículo va a estar en relación a la calidad de las figuras. Además, ayuda a la mejor comprensión de una evidencia científica. Hoy es importante porque existen las herramientas necesarias para que las evidencias científicas se coloquen en forma de figuras, entonces va a ser más comprensible un trabajo. También la evidencia científica se hace más convincente, porque no es igual decir en palabras que utilizar una figura.
También permite llegar a una mayor audiencia. A pesar de que las figuras ocupan un espacio, dándole un buen uso, podría reducirse la extensión del artículo. Porque todo lo que pueda decir en palabras, pues una figura, como dice el dicho, ¿no? Una figura puede hablar por 1000 palabras. Entonces, haciendo buen uso de las figuras, pues podría reducir la extensión del artículo. También es mucho más fácil retener en la memoria una figura que texto. Otra ventaja. Por otro lado, el lector se podría animar a traducir un artículo porque los resultados que ha visto en una figura le han resultado comprensibles y significativos. Es decir, hay una ventaja adicional también en el hecho de que muchos lectores que leen un artículo que no está en su idioma natural, pues les atrae las figuras e indirectamente les atrae el artículo, ¿no? Y se esfuerzan en traducirlo. Vean qué tan importantes son las figuras, ¿no? Las figuras tienen mucho peso hoy en día. Entonces, ¿qué cosa es una figura? Una figura es una forma visual que se construye con diferentes elementos, solos o combinados. Vamos a ver cuáles son esos elementos, que sirven para representar datos numéricos o categóricos, es decir, números o texto, o datos cualitativos. Entonces, estos elementos, pues, pueden ser círculos, letras, líneas, círculos que implican menor a mayor tamaño, ángulos, líneas con diferentes patrones de comportamiento, grosor. El color también es un aspecto, es un elemento muy importante ahora en las figuras. El encapsulamiento que normalmente se utiliza para separar o hacer más visible un aspecto que es más importante de todo lo que se muestra en la figura, ¿no? O flechas, etcétera, ¿no? Entonces son diferentes elementos que podrían utilizarse para construir figuras. Depende ya del objetivo, se podría, pues, se podría elegir, ¿no? Un elemento o un conjunto de elementos para tener algo atractivo, algo estético, algo que ayuda a comprender mejor lo que quiero decir en palabras, ¿no? Entonces, son muy importantes las figuras. Hay una pregunta que podríamos colocar como punto de partida también, si lo que se busca hoy en día son gráficos dinámicos o estáticos. Si vemos la historia de las publicaciones, hasta ahora todavía es muy usado en las publicaciones, en los artículos científicos, los gráficos estáticos, ¿no? Gráficos que están ahí, no se mueven, ¿no? Pero debido a que hay un avance en las publicaciones a nivel de revistas científicas, pues no es todavía algo, están en proyectos en varias revistas, pero posiblemente en el futuro se encuentren también publicaciones donde las figuras podrían ser dinámicas, es decir, que tengan una animación, ¿no? Que no sean estáticas, ¿no? Que se muevan, que en función del tiempo vaya creciendo, no sé. Pero normalmente y actualmente las publicaciones se hacen con figuras estáticas, ¿no? Figuras estáticas. Porque todavía se imprime, ¿no? Mucho se imprime, entonces queda en forma estática. Pero con el avance de las revistas electrónicas y todo lo que ofrece la Internet, pues existen proyectos de que a nivel web, en las publicaciones electrónicas, pues también se acepten
figuras dinámicas, ¿no? Entonces esa tendencia, ¿no? Entonces no hay casos todavía, aunque sí hay casos en páginas web, ¿no? En eventos, en presentaciones, ¿no? Cuando uno va a un evento, una presentación, pues un PowerPoint, por ejemplo, puede colocar figuras dinámicas, ¿no? Que muestren cambios cuando uno va explicando el comportamiento de un resultado y en la propia figura, ¿no? Entonces, pero hay que prepararnos para eso, ¿no? Que también en las publicaciones, pues, están como proyecto teniéndose esa premisa, ¿no? De que en el futuro, pues, cercano, se presenten o se requieran y se acepten figuras dinámicas. Entonces, vamos a ver, quiero mostrar algunos ejemplos para tener una idea de cómo esto ha ido avanzando en algunas publicaciones, ¿no? En algunas publicaciones. Una revista que tomé como ejemplo es The Lancet, una revista muy antigua, para ir viendo cómo a través de la historia de las publicaciones de esta revista, pues este tema de las figuras ha ido cambiando, ¿no? Entonces vean, imagínense, 1875. Alguien se pone a imaginar el mundo en 1875 y principalmente cómo eran las publicaciones en ese tiempo. Bueno, vamos a tomar como ejemplo cómo publicaba The Lancet, ¿no? Sobre un tema en estos años, ¿no? Miren, 27 de noviembre de 1875. Un caso, ¿no? Un caso de un tipo de cáncer, ¿no? En infante. Entonces, simplemente una descripción del caso, ¿no? Una descripción del caso y algunos casos, algunos artículos que por aquí también en este número se muestran. Miren los artículos también, como para ver la forma, prácticamente era como una narración. No había toda una estructura como ahora la tenemos, un resumen, palabras clave, introducción, no había eso, ¿no? No había el sistema INRI como lo conocemos ahora. Vamos a ver que este sistema también ha ido cambiando, ¿no? En el tiempo. Entonces miren cómo se colocaban los artículos, ¿no? Pero si vemos aquí también, aquí hay un caso, otro artículo de otros autores de Hong Kong, un caso, ¿no? Desarrollo anormal. Miren, y esto obviamente en esos tiempos no había software, no había computadoras. ¿Cómo se hacía esto? Pues a mano, ¿no? Esta es una figura hecha a mano donde se ve justamente el desarrollo normal, ¿no? El caso que se está reportando aquí. Entonces vean, figuras hechas a mano, 1875. Si avanzamos a 1900, de Lancet, la misma revista como muestra, vean, ya he tomado muestras de artículos que tienen alguna figura, ¿no? Para ir viendo el desarrollo. Porque normalmente en esos tiempos, pues no se colocaban figuras, se colocaban texto, ¿no? Es decir, los artículos eran textos, solamente texto. Pero aquí también tenemos otra figura hecha a mano, ¿no? Sobre este artículo, ¿no? También es un cáncer de córnea, una operación. Pero vean que en esos tiempos, y aquí estamos hablando ya de 1900, sí, seguía todavía esto de figuras, las pocas que habían, hechas a mano. Si avanzamos un poco más, 60 años después, 1960, vamos a ver. Vamos a ver que posiblemente ya había una forma de hacer fotografía, ¿no?
Entonces aquí hay una figura que muestra tubos de varios tamaños, dice, ¿no? Porque esto no parece hecho a mano, no sabemos exactamente, pero no parece hecho a mano, parece que fuera una imagen, ¿no? Tomada con una cámara, pues, de esos tiempos, tal vez, o algo que permitía tener estas imágenes, ¿no? Entonces, ya se ve que es algo, pues, está basada en un instrumento, ¿no? Una imagen basada en un instrumento. Entonces, para ir viendo esto es 1960. Si vamos a 1990, vean, incluso ya a partir de los 90, la estructura, un poco la estética de la publicación comienza a cambiar. No sigue todavía, no tiene todavía el formato INRI, introducción, metodología, resultado de discusión, pero ya aparece, digamos, alguna información de los autores, la afiliación, la bibliografía, comienza a citarse. Antes no había nada, poco de eso, ¿no? Y acá hay una figura que posiblemente ha sido hecho con algún software muy elemental, ¿no? O tal vez, no sé, con algo, pero no se nota que es a mano, no se ve mucha calidad tampoco, pero posiblemente con algún elemento ya electrónico, ¿no? Los primeros que comienzan a aparecer, ¿no? 1990. Entonces, algo de eso ya se comienza a utilizar, de instrumentos. Año 2000, vamos al año 2000. Vean que ya a partir de los 90, 2000, comienza a cambiar y comienza a establecerse ya más la estructura INRI, ¿no? Desde el resumen, la metodología, introducción, etcétera. Bueno, la introducción, ¿no? Introducción, métodos, etcétera. Y ya algunas figuras un poquito más sofisticadas, ¿no? Pero lo que ven aquí es blanco y negro. Es decir, 2000, año 2000, figuras, ya existe software, pero en blanco y negro. No hay color. ¿Por qué? Porque todavía en esos momentos, en esos tiempos, pues las revistas imprimían. La internet todavía no era tan usada, tan masiva como hoy, ¿no? Entonces, como las revistas imprimen y normalmente las impresiones eran en blanco y negro, pues las figuras también deberían estar en blanco y negro. Entonces, habían siempre formas que hasta ahora existen, ¿no? De tratar de diferenciar un conjunto de datos de otro conjunto de datos en función de formas de puntear o de visualizar la serie de datos, ¿no? Pues como esto, ¿no? Una serie de datos está en guiones más largos, otros más cortos, otros puntos, otros continuos, ¿no? Entonces, había formas y existen formas hasta ahora de diferenciar, ¿no? Un conjunto de datos de otro. Entonces, vean, la estructura también comienza a cambiar. Esto es el año 2000. Si vamos ya al 2005, pues ya el color se comienza a establecer, incluso en el mismo formato, ¿no? de los artículos. Entonces el color comienza a ser algo elemental en las publicaciones. Las figuras todavía no tanto, pero en el formato en sí, dando una idea de que ya se puede utilizar el color como un elemento más de las figuras, pues se comienza a dar ese mensaje, ¿no? Si vamos al 2010, ya algo más cercano a nuestros tiempos, se sigue ya con la estructura, pero vean, las figuras ya son más creativas, ¿no? El color
creaciones, entonces ya hay un mayor valor que comienzan a tener las figuras, ¿no? Esto es del año 2010, y vamos al 2015, 2020, 2022, vamos a ver que esto continúa, ¿no? Esto continúa siendo de esa forma. Color y creación, ¿no? Acá hay una creación propia de los autores, y eso también, ¿no? Ahora, desde siempre, en realidad, los artículos en revistas de alto impacto, lo que se ha buscado es publicar creaciones, no copiar y pegar las figuras, sino crear, ¿no? Entonces, en realidad, hoy en día uno tiene que dedicar tiempo y neuronas para crear figuras de sus resultados, ¿no? Para expresar algo que está en palabras o que se quiere decir en palabras, pero una figura puede ser mucho mejor. No solamente en artículos originales, sino incluso mucho más exigente es esto en artículos de revisión, porque ahí se ve la creación. Si vamos al 2022, uno de los artículos del 2022, vamos a ver que esto continúa, pues, y con los software que comienzan también ya a aparecer y a tenerse como un elemento de apoyo para obtener figuras creativas, pues ya las figuras comienzan a ser mucho más importantes, ¿no? De mucho más valor. Entonces, vean que las figuras siempre han estado. Antes era más difícil, era a mano, pero actualmente con el uso de software, pues se vuelve mucho más fácil, por eso que son obligatorias. Es decir, es obligatorio, alguien que quiera publicar más fácil, estoy hablando de revistas de alto impacto, tienen que crear figuras, tienen que hacer sus figuras. No solamente preocuparse en una tabla, ¿no? Sino que tratar de extraer lo más importante de lo que hay en una tabla, pues en forma de figura. ¿Ok? Entonces, el color se vuelve en algo muy, muy importante. Bueno, alguien dice derecho de autor, ¿no? César Quito Santos, derecho de autor. Ahora, los derechos de autor se pueden pedir permiso, es decir, yo podía utilizar una figura de otro autor de diferentes formas. Depende mucho de las figuras. Algo que también quería antes de pasar aquí, que se vea, si nosotros vamos aquí al Google, ¿no? Al Google y colocamos, no sé, me interesa mitocondria, por ejemplo, ¿no? Un corpúsculo celular, mitocondria. Y voy a buscar imágenes. Quiero en mi estudio colocar una mitocondria, ¿no? Mi artículo, ¿no? Pero no lo voy a copiar de un artículo, de una revista, porque el copiar la figura de una revista, pues implicaría que de repente está protegida, que es posible, muy posible, ¿no? Por los derechos de autor. Pérez Sánchez, Jesús Alfonso. A ver, sus micros. ¿Qué pasa? Que cuando publicamos, a ver, no puedo yo silenciar ya está. Cuando publicamos un artículo científico, es común que los autores firmen algunos documentos. Dentro de esos documentos, pues está en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, la transferencia de los derechos patrimoniales a la revista.
De tal manera que las figuras y las tablas que se han publicado ahí pasan a ser derecho de autoría patrimonial de la revista. El autor se queda con el derecho moral, ¿no? Que lo ha hecho, lo ha construido, pero solamente el que puede transferir esa figura o tabla, vender esa figura o tabla, comercializar esa figura o tabla, o reproducir esa figura o tabla, es la revista. Solamente en revistas que son Open Access, CC BY 4.0, está liberado todo, ¿no? Y si tú puedes copiar y pegar simplemente citando de dónde viene, no hay problema. Pero son muy pocas las revistas que trabajan así, ¿no? Muy pocas del conjunto total que existen, pues son muy pocas las que trabajan así. La mayoría lo que hacen es pedir cesión a los autores del derecho patrimonial. De tal manera que el autor que ha construido una figura, pues ya no tiene derecho a usarla en alguna otra publicación. Puede usarla en una presentación, ¿no? Pero no puede usarla en otra publicación. Es decir, si esa figura está publicada en un artículo, si quiero usar esa figura para otro artículo o para un libro, no puedo hacerlo, a pesar de que yo lo he construido, porque ese derecho lo he transferido a la revista. Quiero hacerlo, tengo que pedir permiso a la revista. Y generalmente esos permisos se dan bajo un pago. Es decir, pagando un derecho por el uso de esa figura. O tabla, ¿no? Porque es lo mismo, para tablas y figuras es lo mismo. Entonces, si yo quisiera utilizar una figura liberada, por ejemplo, una mitocondria por aquí, tengo que aplicar algunos filtros, ¿no? Aquí, si yo voy en el Google, en mitocondrias y en imágenes, pues aquí tengo la opción de herramientas, y aquí aparecen algunas opciones, y una que dice derechos de uso. Y las que están liberadas, pero obviamente la cita y hay que leer la licencia que dice aquí, pero casi en todos los casos de licencia Creative Commons, pues yo tengo que citar, ¿no? Puedo usar esas figuras, pero tengo que citar de dónde viene, de dónde ha sido tomada. No tengo que pagar ningún derecho, solamente la cita, ¿no? De dónde la estoy tomando. Pero también hay que leer la licencia, porque la licencia me permite algunas copiar y pegar, otras puedo adaptar, o en otras no, solamente así como están, ¿no? Entonces, hay que leer también cómo está la licencia. Entonces, si yo quisiera solamente figuras sobre mitocondrias que están liberadas sin necesidad de pedir permiso, solamente citar, tendría que elegir licencia Creative Commons. Entonces, estas figuras que aparecen aquí ya son figuras que yo podría utilizar para transformarlas, adaptarlas o copiarlas también, siempre y cuando cite de dónde viene. Nada más la cita, ¿no? De dónde viene. Entonces, o puedo adaptar. La mayoría de estas, estoy seguro que puedo adaptarlas, porque la mayoría de los Creative Commons tienen el permiso de adaptación, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de aquí, ¿qué sería una adaptación? Yo podría copiar esta figura, voy a publicar en inglés, lo cambio todo esto al inglés, le cambio un poquito el color, le adiciono algo y ya tengo una figura adaptada. Y tendría que decir figura adaptada de tal, ¿no? Posiblemente esto tenga un autor que habría que ingresar. Aquí dice detalles de la licencia, también hay que leer. Todas esas figuras van a tener una licencia. La puedo colocar en español. La persona que asoció una obra con este resumen ha dedicado la obra a dominio público mediante la renuncia de todo su derecho. Es decir, en realidad, esta figura se puede copiar, modificar, distribuir, interpretar, etcétera, ¿no?
sin pedir permiso, ¿no? Entonces, vean, ya con eso estoy seguro, ¿no? Que esta figura, pues, no necesito pedir permiso, ni siquiera citar, ¿no? Porque prácticamente es de dominio público esa figura. Entonces, yo puedo copiarla, pegarla o adaptarla también. Pero ya tengo una base, ¿no? Entonces, de esa forma, yo podría utilizar cositas así para construir algo nuevo. Ok, entonces esto es importante saberlo. Entonces, el color se vuelve en algo muy importante, ¿no? En las figuras. Ahora es importante el color. Antes no era así. Antes incluso, les hablo de algunos años de hace poco, ¿no? No tan antes, no estoy hablando hace 5 años, 5 o 10 años, pues había una pregunta muy básica que se hacía antes de publicar un trabajo. Uno podía enviar sus figuras en color, pero la pregunta era, ¿usted va a pagar la impresión al color? Pues, y eso cuesta. Entonces, ¿por qué? Porque las revistas, la mayoría de revistas hace 5 o 10 años, hacían impresión y también difusión en la web, es decir, las dos cosas. Entonces, cuando iban a imprimir, justamente si habían figuras a color, pues la pregunta era si íbamos a pagar la impresión en color. Entonces se decía no. Entonces, si no, entonces uno se tenía que preocupar en lo que decimos aquí en el tercer criterio, ¿no? Que las figuras deben tener colores contrastables en blanco y negro. Es decir, que se entienda que cuando en color, pues se puede leer, pero en blanco y negro también. Entonces uno tenía que hacer pruebas, ¿no? ¿Cómo se ve mi figura en blanco y negro? Yo lo voy a publicar en color, porque en PDF y en la web se publica en color, pero tenía que hacer pruebas cómo quedaría en blanco y negro. Si en blanco y negro se va a poder leer. Entonces, ahora ya no hay tanto eso, hay pocas, es decir, se pierde ya en la impresión. Hay muy poco ya que se imprime, más con esto de la pandemia, pues ha acelerado eso, ¿no? Ahora la mayoría de revistas ya no imprimen, lo que hacen es todo electrónico. Entonces ahí no hay límite. Esa pregunta cada vez se hace menos, ¿no? Entonces, como no hay límite, el color se vuelve algo esencial. Pero también habría que tener cuidado, ¿no? Funciona muy bien para diferenciar categorías, pero no más de 20. Este ejemplo que está a la derecha superior, pues hay más de 20 categorías y el color prácticamente queda como algo irrelevante. Porque cómo discernir un color de otro en función de toda esta información que está aquí. Lo ideal, por ejemplo, hubiera sido colocar un color para universidades nacionales y otro color para universidades privadas. Por ejemplo, hubiera sido más importante ver ese aspecto, ¿no? Donde en función del color yo pueda ver la cantidad y la proporción de universidades privadas respecto a las nacionales de este grupo de universidades, que son universidades colombianas, si no me equivoco. Pero hay un mal uso del color ahí, porque no le da ese plus, ¿no? Entonces hay que saber también usar el color, ¿no? ¿Para qué voy a usar el color? Para diferenciar algo, pero que se note, se vea y tenga valor. Entonces, no más de 20 se sugiere, ¿no? Elementos que diferencien categorías. En este otro caso de la parte de la figura que está en la parte inferior, se vuelve impreciso
visualizar la cuantificación de una variable. ¿Cuál es la variable? Por ejemplo, ahí es el promedio de citas, ¿no? El promedio de citas. El promedio de citas que va desde 0.06, si ustedes ven aquí, hasta 11.60, pues yo podría decir 0.06 tienen estos, pero ¿cuánto tendrá esto, no? ¿Cuánto lo otro? Es decir, no podría exactamente ni aproximadamente ver aspectos intermedios, ¿no? Solamente lo más claro y lo más oscuro. Pero el resto, ¿qué sería lo ideal aquí? Lo ideal sería, por ejemplo, colocar etiquetas, los valores cerca de cada circunferencia, ¿no? Entonces, a pesar de que el color podría ser importante aquí, pero en la forma como se ha colocado, pues no queda preciso. Más bien, se vuelve impreciso. Y usar los mismos patrones en un mismo trabajo, ¿no? Por ejemplo, si en un trabajo yo tengo 5 figuras, pues patrones significa que en una figura pues he usado el verde, el azul y el rojo. En las otras figuras debería usar los mismos patrones. Así no un cambio drástico, ¿no? Sino los patrones se deberían mantener. Bien. Bueno, ya yo creo que nadie dibuja a mano, ya vimos que ha habido un tiempo y un momento en la historia de las publicaciones que se aceptaba figuras a mano, posiblemente hasta ahora, siempre y cuando tenga valor y siempre y cuando tenga pues algo importante que mostrar, una figura hecha a mano. No es que no se pueda aceptar, pero es menos la posibilidad y la probabilidad, ¿no? De que hoy en día se acepte una figura a mano. A no ser que sean casos de aprendizaje, donde se quiera mostrar lo que realmente, por ejemplo, un niño graficó un mensaje, etcétera, pues podría ser, ¿no? El caso, pero es muy poco ahora lo que se publica a mano. Entonces existen software. Y de esos software existen muchos software. Muchos software que se vienen utilizando, que aparecen, algunos más famosos que otros, más usados que otros, pero existen. Entonces, de los paquetes ofimáticos, el Excel, PowerPoint, pues todo el mundo conoce. Ahí está subrayado porque son muy usados. Y de toda esa lista, el R también. El R tiene mucha aceptación a nivel científico. Y luego algunos software de visualización que son generalmente comerciales y bajo una suscripción, un pago. Tableau, por ejemplo, es uno de los software que se viene usando mucho a nivel científico, a nivel de publicaciones. Y también los paquetes estadísticos, ¿no? Que son muy conocidos algunos, otros no, pero el SPSS, el XLStat, estadística, Stagraphy, Decinesper, etcétera, etcétera, pues son software que se vienen utilizando, ¿no? A nivel estadístico. Y algunos editores de imágenes que también nos permiten, pues, hacer algunos arreglos, algunas adaptaciones a las figuras, ¿no? Entonces, existe software, pues, por montón. Pero obviamente hay que ir a usar los software que tenemos al alcance, ¿no? Porque hay software que son muy caros. Tableau, por ejemplo, estadística cuesta de $9,000 a más, ¿no? Y para instalar en 3 máquinas, entonces es muy caro. Hay software que son muy caros, ¿no? Son muy versátiles, son muy fáciles de usar también, pero hay muchos que son caros. Entonces,
Ya hemos dicho que para publicar artículos científicos, yo tengo que usar software siempre y cuando tenga la licencia o sea libre. Porque si yo uso un software que es bajo pago y no lo he comprado, no tengo la licencia, estoy cometiendo una infracción al derecho de autoría, al derecho a la propiedad intelectual. Y cuando yo publico un documento diciendo que he usado un software y no tengo la licencia, prácticamente yo mismo estoy diciendo que estoy cometiendo un fraude, ¿no? Que estoy cometiendo una falta grave. Entonces, una publicación es algo serio, ¿no? Porque es algo que va a quedar visible. Es como que haya plagio, ¿no? Si hay plagio, yo no voy a decir después, yo no plagié, pero ahí está la evidencia. Entonces, no, que no sabían, pero ahí está tu nombre. Entonces, la responsabilidad de alguien que publica un artículo científico es que está seguro que todo el contenido de ese artículo es honesto, ¿no? Se dice la verdad. Entonces, si yo digo que usé un software y no tengo la licencia, pues estoy cometiendo una infracción. Por eso, si no se tiene dinero para comprar licencias de software, pues es mejor usar software libre. ¿Ok? Bueno, y se pueden hacer, aquí solamente un vistazo, ¿no? Diagramas de barras, se pueden hacer diagramas, otros de barras horizontales, pirámides de población, de líneas, diagramas de áreas, ¿no? Estos otros diagramas, los bloques son muy utilizados principalmente en trabajos cuantitativos, donde hay repeticiones o creaciones propias, ¿no? Entonces, es importante crear, yo puedo crear en función de software o simplemente en función de algunos, de algunos software, pues, o libres o comerciales, ¿no? Entonces, es importante crear. Hay una pregunta de Nilson Campos. Nilson, ¿se incorpora algún dato del software en el artículo? Depende que para qué se usó el software, por ejemplo. Si, normalmente lo que es común, si utilizo el software para hacer análisis estadístico, se tiene que declarar qué software se utilizó porque es algo que implica reproducibilidad. Lo que no es necesario para el caso de creación de esquemas o figuras o algunas creaciones, ¿no? Porque no voy a estar diciendo, por ejemplo, para un diagrama de barras, una línea, no necesariamente tengo que decir si usó el Excel o PowerPoint, etcétera, ¿no? Solamente la exigencia está en función de datos que se llegan a nivel estadístico que sean parte de los resultados o de la interpretación de los resultados, ¿no? Entonces, en ese caso sí tengo que decir vía qué software yo obtuve esos datos, ¿no? Como el análisis de varianza, como el efecto de tratamientos, algunos métodos estadísticos de diseños experimentales, o por ejemplo, software R para hacer algunos análisis estadísticos también. Entonces, para esos casos sí, ¿no? Habría que decir qué software se utilizó. Sí, algunos software de uso libre igual se tiene que decir, ¿no? Siempre y cuando sean para resultados del estudio que son parte de la reproducibilidad. Porque vean, lo que hemos dicho es que un estudio cuando se publica,
tiene que ser reproducible. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que decir la información necesaria para que cualquier otro pueda reproducir los resultados. Entonces, si el software es algo o es un elemento que se tiene que decir para que ese estudio sea reproducible, se tiene que decir, ¿no? Se tiene que decir el nombre del software y se tiene que decir la versión y la licencia, ¿no? Entonces, y eso generalmente se asocia con resultados, ¿no? Con resultados. Ahora, cuando yo hago, por ejemplo, un diagrama para explicar mi metodología, es decir, primer paso, un bloque, otro bloque, o esto, por ejemplo, que tiene que ver con resultados, pero no son los mismos datos, sino más bien en la forma de visualizar los datos, pues no necesariamente podría decir se usó Excel, ¿no? Esto podría haberse hecho en Excel, y no necesariamente debo decir, pues, se usó Excel, pero sí para un dato estadístico. Entonces, sí y no. Habría que ver en qué caso, ¿no? A ver, ya. Vamos entonces a ver una situación, porque en realidad se puede hacer muchas cosas, se puede usar varios software, ¿no? Siempre es importante saber qué software existen, cuáles son los aceptados por la comunidad científica. Ya hemos visto que Excel nos permite hacer varias cositas, aquí vamos a ver también, pero también nos podemos agenciar de otro software como R y otros comerciales como Tableau, por ejemplo. Entonces vamos a ver eso. Voy a usar una data. Esta data que está aquí, ¿no? Esta data que está aquí la voy a usar para hacer una especie de práctica. Primero con Excel, luego con R y luego con Tableau, ¿no? Es decir, para ver las diferencias, para ver las funcionalidades, para ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno, y eso nos permitiría tomar decisiones también, ¿no? Porque vean, hay muchas cosas que se puede hacer en Excel y no lo sabemos sacar provecho a veces. Entonces, o un software libre que nos podía sacar también de apuro, pero habría que aprender un poco su uso, u otros software comerciales que podrían ser más fáciles de utilizar. Entonces, voy a tomar esta data que podría ser cualquier cosa. Yo voy a explicar el caso, pero se pueden proyectar para cualquier otra situación. A ver, hay una pregunta de José Ángel Florián. Dicen, los equipos que se realizan experimentos ya tienen incorporado algún software para analizar los datos experimentales. Sí, es cierto, aunque eso no limita a que esa data se pueda analizar vía otro software, ¿no? Como, por ejemplo, también, no mencionado, pero MATLAB, por ejemplo, ¿no? Es otro de los software de ingeniería muy usados. Y sí, ¿no? Muchos equipos que toman datos, pues, vienen con un software de análisis también, ¿no? Pero a veces es limitado, pero es posible, ¿no? Es posible, y si se ha comprado el equipo, incluyendo el software, pues ya se tiene la licencia, ¿no? Entonces, ahí no habría problemas si hay que mencionar el software del equipo, pues se puede, ¿no? Se podría mencionar, porque se tiene la licencia. Hay muchos trabajos que mencionan, ¿no? El uso de un equipamiento que tiene su propio software y mencionan el software para que ese mismo software se utilizó para hacer el análisis. Entonces, este dato, que como le decía, podría ser cualquier dato, o cada uno se proyecta en su área, pero quería tomar esto. ¿Qué tenemos aquí? Datos de una cantidad de individuos que creo que son 440, sí, 440 individuos
Cada fila es el dato de un individuo. Tengo una columna, un factor que es el canal de comercialización, otro factor que es una región, que va de 1 a 3. El canal de comercialización son 2, 1 y 2. Canal 1, canal 2. Tengo 3 regiones, 1, 2 y 3. Voy hacia abajo. Tengo 3, 1 y 2, ¿no? Y luego tengo datos de ventas de productos frescos. Tengo datos por fila de cada individuo y de cantidad de compra o de venta, de compra, ¿no? Por producto. Productos frescos, productos lácteos, abarrote, productos congelados, productos de limpieza y productos cárnicos. Entonces, esa es la data que se tiene. Se puede tener más datos, menos datos, pero digamos, ya cada uno se proyecta a una situación específica. Incluso aquí no necesariamente podría ser 2, podría ser A y B, ¿no? O A1A y B2, canal A, canal B. Es decir, estas dos variables son categóricas que implican niveles, ¿no? 2 niveles de canal, 3 niveles de región. Y estas filas, estas columnas serían variables continuas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son valores de dinero, ¿no? Entonces, esa es la data que voy a tomar como referencia para hacer algunas representaciones gráficas que nos permitan interpretar lo que hay aquí, ¿no? Porque se trata no necesariamente voy a colocar toda esta data, esta tabla, ¿no? Hay una tabla de 440 filas. Entonces, imagínense colocar esa tabla. No debería colocar esa tabla, ¿no? Más bien debería buscar una figura que permita representar lo que hay aquí. Entonces, una opción podría ser, selecciono toda la data, insertar, y coloco un gráfico de cajas, por ejemplo. Ya, miren, yo tengo un gráfico de cajas aquí. Aquí Excel me permite tener un gráfico de cajas. Vamos a trabajar con gráficos de cajas para ver cómo es que si se visualiza esta forma gráfica de representar datos en 3 software diferentes. Pero vean, Excel me da esto, ¿no? Y me da algo, pues, digamos, visualmente más o menos agradable. Obviamente aquí yo fácilmente, por ejemplo, canal y región no tendrían sentido porque son variables categóricas, pues la puedo eliminar y solamente me quedo con las continuas, ¿no? Entonces aquí ya debería dar algún formato para indicar qué conjunto de datos es cada caja, ¿no? Entonces se trata ya de agregar cierta información, como etiquetas. Entonces aquí, tal vez, si lo pongo aquí, voy a adicionar etiquetas o leyenda, ¿no? La leyenda, ¿no? Vean, la leyenda, entonces esta leyenda me permite saber a qué, en función de un color, a qué representa cada conjunto de datos, ¿no? Entonces, voy a colocar también títulos de ejes, ¿no? Y aquí, de aquí lo podría eliminar. Esta leyenda la podría colocar en la parte inferior, ¿no? La parte de abajo. Esto lo elimino, algo así, ¿no? Entonces, podría ir haciendo arreglo, ¿no? A la figura. De aquí podría ser cantidad de dinero, ¿no? Y como ya hemos visto, pues el Excel podría darme esa ventaja de ser fácil y ser algo atractivo, ¿no? Entonces,
Ya saben, aquí, por ejemplo, vamos a colocar formato al eje. Aquí vamos a dar formato al eje y líneas. Podemos colocar una línea oscura, ¿no? Para esta línea. Para el marco, también el borde, línea sólida, y colocamos el mismo color. Y quitamos, podríamos quitar la línea del borde general, ¿no? Y tener algo ya más, más atractivo, ¿no? Aquí parece que está, vamos a quitarle esta línea, ¿no? De esa forma, ¿no? Entonces, ya es digamos, un trabajo que tendría que hacer los autores para poder tener algo atractivo, ¿no? Pero es posible, ¿no? Es posible tener eso. Ahora, esto mismo se podría hacer con algunos software, ¿no? Y de repente algunos software podría ser algo más que no es tan fácil hacerlo en Excel. Esto ha sido fácil, ¿no? Simplemente seleccionando y dando algún formato, pues podría tener este tipo de figura. Ahora, pero vamos a ver el uso de algunos software que me permita tener alguna otra información más sofisticada tal vez y más interesante al momento de tener una figura para postularla a una revista, ¿no? Entonces, obviamente aquí ya también podría ser cambio de color, de repente este color, pues, necesito cambiarlo, pues, yo puedo cambiar los colores, ¿no? Los colores de la caja. ¿No? Entonces selecciono, a ver, vamos a seleccionar y vamos a elegir un relleno, pero de otro color, por ejemplo, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Un relleno sólido. Entonces ya es cuestión, ¿no? Incluso las mismas líneas, los mismos círculos también podrían cambiar de color. Pero vean que no es difícil, ¿no? No es difícil hacer esto. Ahora, voy a subir esta data. Ustedes tienen R. Vamos a ver cómo esto lo podríamos también trabajar en R. Algo simple, teniendo un código que también lo puedo compartir incluso ahí en la plataforma para que lo usen, ¿no? Entonces, teniendo un código en R, digamos, sería fácil también trabajar esto. Python también es un software que ahora está tomando mucha importancia a nivel científico. Es algo parecido al R, aunque algunos lo ven un poco más potente, Python, pero ya es cuestión de interés, ¿no? Es cuestión de interés ver software que podrían apoyarnos a la presentación de resultados de manera más interesante, ¿no? Sí, igual que el R, también librerías, la mayoría, bueno, todas las librerías en realidad son gratis, ¿no? Entonces, voy a abrir el R para subir la misma data. Entonces, el R, ustedes ya lo tienen también, ya lo instalaron, entonces lo abren. Vamos a abrir el R. Entonces, ya abrí el R. Voy a cerrar todo esto. Aquí en la plataforma voy a subir también un código en R que se llama Bossplot, aunque hay varias cositas ahí que se pueden hacer, pero no hay que hacer muchos cambios, solamente siguiendo la ruta que está establecida ahí, ¿no? Y es corta el código que está aquí. Pero hay que entenderlo de alguna forma, ¿no? Entonces, este código me permite hacer algunos
algunos digo porque hay varias técnicas de análisis exploratorio, pero algunas básicas del análisis exploratorio de datos. Como aquí tenemos datos, como ya les expliqué, datos categóricos, dos columnas categóricas y el resto de columnas son de datos o valores continuos, entonces podríamos hacer ciertas figuras, ¿no? Entonces, explorar qué cosa hay ahí. Bien, entonces lo primero que se requiere para trabajar figuras en este software es instalar ciertas librerías, ¿no? Librerías que son gratuitas y solamente seguir el código. Es decir, aquí colocarse en una línea, la línea 11, y dar correr, ¿no? Entonces, iba a instalar plir, ggplot o ggplot, plotly, car, agricolae, etc. Toda esta lista de librerías va a instalar. Bueno, primero va a crear este conjunto, este vector de librerías, y luego una instrucción. Luego está la instrucción para instalar, ¿no? Entonces, ya en la siguiente, y comienza a instalar, ¿no? Entonces, este conjunto de líneas, 11, 12, 13, 14, 15, hasta la 15, es para instalar. Instala, y luego también hay que instalar Nortes, que es otra librería, es otra package o librería, y también habilitar. Entonces, lo que está haciendo estas líneas primeras es instalar librerías y habilitarlas. Una vez que están habilitadas, recién puede usarlas. Entonces, simplemente eso. EDA, ¿qué es EDA? César Cantoral, EDA, no sé qué cosa es EDA. Escríbanlo. Sí, voy a compartir esta librería. Análisis exploratorio de datos. Sí, sí, pero una parte, ¿no? Una parte del análisis exploratorio, porque el análisis exploratorio implica incluso hacer PCA, implica hacer análisis factorial, etcétera, y eso no está incluido aquí, ¿no? Pero una parte sí. Bueno, entonces voy a subir la data, dependiendo, en este caso, sí, la línea 16 también, sí, ya está habilitado. ¿Qué es lo que hacen estas instrucciones? Si nosotros vamos aquí a Package y buscamos aquí, voy a minimizar esto, buscamos aquí, por ejemplo, plir, voy a buscar plir. Lo que hace es que se instale esta librería y luego cuando dice ya las siguientes instrucciones lo habilita, ¿no? Es decir, es este check. Entonces, prácticamente esas líneas lo que hacen es instalar cada uno de estos paquetes y lo habilita para usarlos, ¿no? Porque una cosa es instalar, por ejemplo, si quito el check, hasta ahí está instalado, y le doy clic, le doy el aspa, lo selecciono, recién se habilita. ¿Ya? Entonces, todas esas instrucciones instalan esta lista de librerías y lo habilitan. Y separado está el paquete Nortes. Si vamos aquí, buscamos Nortes, también se ha instalado y se ha habilitado. Aunque es un test de normalidad, aquí no vamos a hacer análisis de normalidad, pero digamos que como esto ha estado para también hacer otros tipos de análisis de tipo inferencial, pues están todos esos paquetes, ¿no? Pero muchos de ellos son para gráficos. Entonces es mejor tenerlos instalados y habilitados todos. Sí, el código lo voy a colocar en el aula virtual. Ustedes después pueden practicar con el código y el video también, ¿no? El video está grabándose.
Bueno, entonces ahora vamos a subir el archivo Excel. Bueno, esto está en un archivo Excel. Podemos subir datos en Excel, CSV o TXT. O también datos que vienen de otro software, ¿no? SPSS, SAS o Stata. En este caso tenemos datos que están en un archivo Excel. Entonces voy a subir esa data de aquí seleccionando desde Excel, ¿no? Y aquí solamente me voy a seleccionar, voy a ubicar dónde está este archivo. Está aquí en módulo 3, comercio. Entonces ahí está. Listo, entonces lo que tengo ahí es la misma data que he mostrado en Excel, ¿no? Una columna, dos columnas que son variables categóricas, canales de comercialización, región, 3 regiones, y luego valores de compra, ¿no? De grupos de productos por cada individuo. Listo, importo. Y toda esa data se importa y se crea este elemento, ¿no? Este elemento donde me da un resumen de lo que hay aquí. 440 observaciones en 8 variables, es decir, 8 columnas, 440 filas. Entonces, y eso lo puedo ver aquí, ¿no? Aquí está comercio y aparece toda esa información. Listo, entonces ahí está la data, ya puedo trabajar con esa data. Bueno, a veces, aquí tal vez no es necesario, pero a veces cuando el nombre del archivo que se trae es extenso y quiero acortarlo, por ejemplo, colocar datos o que sea más fácil de recordar, eso es lo que está haciendo esta instrucción, ¿no? Esta instrucción lo único que hace es cambiarle el nombre al elemento, a la data o al frame, también se le llama, ¿no? Que se ha traído. Entonces, simplemente eso. Entonces, vean, corro la línea 19 y se crea el elemento datos con la misma información. Es decir, la información no cambia, es la misma información, solamente se ha cambiado de nombre. Y luego algunos análisis que se pueden hacer sobre los datos, como hemos hecho en Excel, por ejemplo, un diagrama de cajas, ¿no? Un diagrama de cajas. Podría usar esta función, boxplot, ¿no? Plotear cajas, usando todo lo que hay aquí en datos. Si yo selecciono así todo eso, voy a tener con esa instrucción un boxplot de toda esa data, ¿no? Incluyendo canal, región y todo lo demás. Entonces vean, este diagrama pues, hace un diagrama de cajas. Lo que sirve aquí básicamente es esto, ¿no? Los datos o de las columnas que tienen datos continuos. Ahora, si quiero separar alguna de las columnas que tienen datos continuos y graficarlos por separado, pues podría usar esta función o esta instrucción, ¿no? De todo lo que hay en datos, separar solamente productos frescos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es separando esto, productos frescos. Entonces, doy a correr y solamente tendría de productos frescos, ¿no? O también podría colocar una variable discreta de separación, como el canal de comercialización, que son, si vemos aquí, son 2, o la región, que serían 3. Entonces aquí está el canal de comercialización como elemento de separación, solamente tomando productos frescos, ¿no? Entonces, vean, corro y voy a tener toda esa data de canales, toda esa data de productos frescos,
pero separadas en función del canal de comercialización. Ahora, ven que los diagramas no tienen color hasta ahora, pero yo le puedo colocar color, ¿no? Si quiero saber cómo es que funciona el Bossplot y qué funciones yo podría utilizar o colocar, yo puedo aquí dar una instrucción del signo de interrogación y el nombre de la función. Signo de interrogación, Bossplot. ¿No? Ahí está, no para cambiar nada, solamente para que lo corran. Se ponen en la línea y corren, ¿no? Por ejemplo, ahí me dice lo que es el Bossplot, el orden, yo tengo que colocar la fórmula primero, como está aquí, la data y algunos otros aspectos. Por ejemplo, uno de ellos, por aquí, dice color. Por ejemplo, voy a copiar esta instrucción, ¿no? Color. Light gray, o sea, un gris claro, un gris, algo así, un gris claro. Entonces, si yo coloco esa instrucción aquí, por ejemplo, voy a copiar ahí, color, es decir, le estoy diciendo que el bloque tenga el color gris claro, algo así. A ver, vamos a ver qué sale. Bueno, gris claro, pero gris claro es el mismo color que sale por defecto. Entonces, le voy a cambiar de color. Por ejemplo, le voy a colocar blue, es decir, azul, y me debe dar otro color. Ahora, si quiero saber los colores, tengo una instrucción para saber qué colores yo podría colocar aquí. En realidad hay otro formato también que es un código, que incluso en Excel yo puedo saber el código de cada color mediante la paleta de colores. Pero aquí también existe la forma de colocar nombre, ¿no? Entonces, si yo corro la línea 29, donde dice colores en inglés, correr, tengo una lista de 657 colores diferentes, ¿no? Obviamente habría que saber, por ejemplo, algún color magenta. Voy a colocar magenta, magenta 1, copio, pego aquí, corro y cambio, ¿no? Entonces cambia a ese color. Entonces vean que obviamente aquí hay que por eso que a menos a algunos que nos interesa crear, R es más flexible para crear, ¿no? Porque yo puedo ir agregando elementos y puedo crear. Entonces, ahora, ¿qué pasa si aquí a la primera instrucción, o vamos a la siguiente de la línea 24, yo le voy a colocar un color a estos dos bloques, pero colores diferentes? Porque si yo coloco, por ejemplo, voy a colocar este magenta, aquí lo copio, coma, ¿no? Lo copio ahí, a continuación a este código, corro y el color magenta se copia o va a ser el mismo para los dos bloques. Pero si yo quisiera colocar un color diferente a cada uno, pues ya tendría que colocar aquí un vector, ¿no? Porque hay dos elementos. Entonces, la creación de vectores en R se da en función de colocar una C, abro paréntesis, y aquí coloco los dos colores, ¿no? Por ejemplo, el primero magenta y el segundo le voy a colocar, por ejemplo, tomato 1, ¿no? De esa forma. A ver, corro. Faltó cerrar aquí. Ahí faltó otro paréntesis. A ver, correr. A ver qué sale. Algo está, a ver qué falta aquí.
Qué raro. Sí, no, está bien, no sé qué raro, qué pasó. Pero sí está bien el código, pero vean, ese vector que tiene los dos colores me permitiría ya tener un color diferente para cada caja, ¿no? Entonces ya es cuestión de probar colores que pues sean agradables también a la vista, ¿no? No se trata de colocar colores por colocar. A ver, voy a colocar este otro. Correr. ¿No? Entonces ya es cuestión de gustos. A ver, en el chat. Sí, ya. Entonces, miren. Luego, hay otra instrucción aquí que me permite ver o colocar en la figura los puntos dispersos, es decir, la dispersión de puntos. Por aquí aparecen, digamos, los puntos, pero en una línea, ¿no? Una línea central. Pero podría visualizar también, podría presentarlo así, aunque podría también colocar, hay una forma y una tendencia ahora de colocar más información en los gráficos, ¿no? En estos gráficos de cajas. Y esta instrucción pues me permite colocar los puntos dentro de la figura. Entonces vamos a darle, miren, y lo que tenemos aquí son la dispersión de puntos en la misma figura. Entonces ahora se tiende a hacer este tipo de figuras, ¿no? En diagrama de cajas. Ahora vean que aquí también se ha colocado color, pero si yo coloco 1, por ejemplo, ahí en el color, primero, obviamente lo tengo que correr de nuevo, ¿no? Y tendría en negro y blanco, pero, digamos, aquí no se nota, ¿no? Entonces, yo tengo la opción aquí de cambiar color, ¿no? 2, 3 u otro. Entonces, con 2 me da esa variación. Y con 3 ya voy a variar el color a otros, ¿no? Entonces, vean, con 3 y solamente es cambiar el número y ver qué también sale, ¿no? Qué también resulta el diagrama. Entonces, de igual forma, también esta opción PSH lo que hace es definirme la forma de los puntos dispersos que se ven aquí. Si ustedes ven, la dispersión es básicamente con unos, podría verse como unos conitos pequeños, pero si yo cambio este número, el 20 corresponde a esa forma, pero yo puedo cambiarle a otra forma, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos probando. No he probado con uno, a ver qué resulta. ¿No? Obviamente hay que correr de nuevo, ¿no? Y vean, el 1 corresponde a esta forma, círculos sin relleno. Podría ser mejor, pero es cuestión de ir probando, ¿no? La opción 2, corro de nuevo, son triángulos. Entonces vean que más rápido tal vez se puede colocar elementos solamente cambiando algunos datos, obviamente sabiendo qué significa y cambiando algunos números, como en este caso, ¿no? Y así con 3 y lo que estaba por defecto, el 20, podría dejarlo ahí o cambiarlo. Entonces ya es cuestión de probar, ¿no? Entonces corro de nuevo y tengo esto. Bueno, ya es gustos. Pero es simplemente ir cambiando y adaptando la data o el código que ya es una base, ¿no? Bien. Ahora, luego también otra prueba o otro análisis que se puede hacer para explorar los datos
es un análisis de correlación. Y para eso tengo otra librería, CorePlot, que si no se tiene instalada, por ejemplo, si alguien corre esta línea 32, a mí no hay problema, va a correr, pero no me sale error, pero a algunos de repente les sale error. ¿Qué tienen que hacer? En Package, aquí tienen que buscar, ¿no? CorePlot. Tienen que buscar. Si no está, es decir, si no lo tienen instalado, tendrían que irse aquí, a Install. Y aquí utilizar, colocar el nombre, ¿no? El nombre de esa librería y darle a instalar. Y una vez que lo instalan, habilitan la librería con esta línea 32. Entonces ya está. Ahora la línea 33 lo que está haciendo es correlacionar los datos. Entonces ahí se obtiene la correlación de todas las filas y columnas, de todas las columnas, ¿no? Incluyendo las categóricas, no debería, pero como coloco, no hay restricciones, pues va a correlacionar todo. Y en esta otra instrucción, lo que estoy haciendo es una correlación, pero visual, ¿no? Entonces, esta instrucción CorePlot lo que hace, y es justamente la base de esta librería, es mostrarme esto que está en números, pero en un gráfico. Un gráfico que está usándose mucho, ¿no? Cuando se trata de correlación a nivel de publicaciones, ¿no? Entonces, obviamente la línea representa el color azul intenso, que es 1, una correlación de 1, y a medida que se avanza en el color hacia un azul más difuminado, más claro, se baja en la correlación, y si se va al naranja, pues ya se tiene una correlación negativa, ¿no? Entonces, vean, visualmente se puede ver la correlación. Es mejor a nivel de publicación científica, un gráfico de este tipo, que colocar una tabla donde están los valores de correlación, ¿no? Entonces, solamente una instrucción permite generar esto. Obviamente existe otra forma que también están más abajo para hacer esto. Vamos a ver. Luego, si se quiere mostrar un Bossplot, pero con datos escalados, es importante también eso, colocar todos los valores en una misma escala, porque si vemos aquí en el Bossplot anterior, si retrocedemos, el general, este de aquí, este Bossplot, pues, no tiene los datos escalados, ¿no? Hay algunos que están con una escala, hay otros que están con otra escala, entonces hay diferentes escalas. Por lo tanto, es mejor, incluso para hacer análisis de otro tipo, como histogramas o otros gráficos de análisis multivariante, es mejor escalar. Entonces, esta función simplemente escale datos, ya me permite escalar los datos. Entonces le doy correr y me escaló los datos. Una vez tengo datos escalados, pues puedo generar nuevamente el Bossplot, a ver qué resulta. Entonces, Bossplot ya no de datos, sino de los datos escalados, ¿no? Aquí lo que he hecho es escalar los datos que está en este archivo y luego darle el nombre de escale datos. Y ahora vamos a graficar el Bossplot de estos datos ya escalados. Entonces, aquí tendría un Bossplot de datos con una misma escala, ¿no? Se parece mucho, pero ya están en otra escala. Entonces, con esos datos escalados yo podría
mostrar un histograma, ¿no? Aquí tengo simplemente una abreviatura de histogramas, tomando como base escaledatos, son los datos escalados, ¿no? Y tengo un diagrama de frecuencias de los datos escalados. Y luego puedo ver también, bueno, aquí lo que se está haciendo, aquí hay una función para correlacionar los datos, no con datos escalados, sino con los datos brutos. Es decir, haciendo una relación, es decir, mostrando lo mismo que está aquí, esto de aquí, esto, pero de otra forma. Vean, Pairs es una función que me permite correlacionar también, pero de otra forma. Miren, gráfica también, pero ya es otra forma. Entonces aquí, si ustedes ven, es una correlación de todos los datos, pero con diagrama de dispersión, ¿no? Entonces, esto a veces también es importante porque además de la correlación muestran la tendencia, ¿no? Que se puede ver también en el diagrama gráfico de colores que hemos visto, los circulitos, pero también aquí a veces ofrece mayor cantidad de información. Como por ejemplo, si nosotros vemos este gráfico, ¿no?, de abarrotes con producto de limpieza, puede verse que hay una correlación positiva, ¿no? Una correlación positiva. ¿Qué podría significar? Pues que cuando se compran abarrotes, se compra también producto de limpieza, ¿no? Entonces, podría ser una interpretación. Entonces ya queda para el que hace el estudio interpretar lo que se observa a nivel de figuras, ¿no? Ahora, podría también crear un dendrograma, ¿bien? Un dendrograma, pero obviamente aquí si yo creo un dendrograma con todos los datos, va a tener mucha información, mucha confusión, porque 440 datos en filas, ¿no? En un dendrograma sería muy cargado, ¿no? Muy lleno. Generalmente los dendrogramas se hacen con menor cantidad de datos. Entonces, por ejemplo, aquí hay una instrucción, la línea 49, se está creando un modelo para hacer un dendrograma. Se está usando la función hsclus, tomando en cuenta la distancia, que es la que se utiliza para construir los dendrogramas, de los datos que están en la columna abarrotes. Es decir, se va a construir un dendrograma solamente con los 440 datos que están en la columna abarrotes, ¿no? Eso es lo que refleja este código. Y usando el método centroid. Para hacer dendrogramas existen varios métodos, ¿no? Incluso si alguien quiere saber los métodos y poder cambiar, podría colocar aquí signo de interrogación y hclus, ¿no? hclus le da a correr y va a tener aquí, por ejemplo, en método, puede colocar quar, punto de 2, single, complete, average, McQuick, median, centroid. Aquí está con centroid, pero le puedo colocar también otro método. Puedo variar el método. Entonces, vamos a ver qué resulta. Bueno, ahí se creó el modelo y luego lo puedo visualizar. A ver, vamos a visualizar con esto. Esto lo voy a colocar aquí. Vean, es muy cargado, ¿no? Porque está tomando 440 datos de esa columna, ¿no? Abarrotes. En realidad es muy cargado. Por eso que
lo que vamos a hacer aquí es filtrar datos a alguna parte de los datos que está en esa columna que me interesa. Vean que yo podría usar también otra columna, ¿no? De datos. Si yo le cambio aquí, en lugar de barrotes, le coloco frescos, esto estaría tomando esta columna. Entonces, ya va a depender de qué es lo que quiera analizar. O de repente todo por separado. Pero aquí solamente estoy tomando la columna abarrotes. Entonces, estas dos librerías son importantes para filtrar datos. Tdverse y Dataset. Entonces, aquí ya tengo instalado, si vamos aquí a Package, Tdverse, vean que ya está instalado, pero con esta instrucción lo voy a habilitar. Vean que se colocó el check. Entonces hay dos formas, o corro la instrucción o simplemente busco el package y lo habilito con el check y ya está habilitado. Lo mismo con Dataset. Ya está. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, en esta línea 55, es crear un elemento llamado abarrotes, ¿no? Un elemento o un frame llamado abarrotes, ¿de qué? De información que viene de datos, es decir, de aquí, de todo esto, pero filtrando y seleccionando solamente los valores que están en la columna abarrotes menores a 1000. Obviamente esto puede cambiar, ¿no? Puede ser mayor a 1000, entre 1000 a 5000, etc. Aquí solamente es colocar una función. Entonces podría variar. Pero aquí, como ejemplo, está abarrotes menor a 1000. Entonces corro esa instrucción. Lo que he hecho es crear un frame o una data de abarrotes, es decir, tomando como restricción esa fila, pero que aparezcan valores solamente menores a 1000. Ya está, entonces nuevamente hago el modelo, ¿no? Nuevamente el modelo y ploteo. Vean que ahora ya tengo abarrotes, pero solamente con datos que son menores a 1000. Así es, valores de compra que son menores a 1000. Entonces ahí yo lo que tengo aquí como números son los individuos, es decir, las líneas. Cada línea, 440 líneas, es un individuo, ¿no? ¿Dónde están los individuos que tienen compras menores a 1000? En la línea 1, en la línea 21, 28, etcétera. Todas las líneas que están aquí. En esas líneas están los clientes o compradores que tienen valores de compra menores a 1000. ¿No? Entonces, ahora, luego también de eso yo podría colocar los clústeres. Si veo aquí, más o menos, podría decir, en función de agrupamientos, pues yo podría decir que está solito, hay 1, 2, 3, todo esto es 1, 4, 5, 6. Podría dar 6, por ejemplo, aquí, ¿no? Obviamente eso ya depende del análisis que se haga, pero aquí más o menos podría decir que hay 6 clústeres. Entonces le coloco 6 para que me agrupe esos 6 y les coloque esa marcación, ¿no? 1, 2, ¿quiénes son exactamente esos 6 clústeres? Podría colocar también menos clúster, ya en función de la distancia, ¿no? Porque lo que hace básicamente la función es colocar una línea y que en esa línea haya, en este caso, 6 divisiones, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, acá hay 2, ¿no? Entonces, si coloco menos, por ejemplo, 3, corro de nuevo, voy a correr de nuevo el modelo y las divisiones, pues me dice que estos hacen un clúster y este está solito y acá hay 2, ¿no? Que se diferencian del resto. Entonces, ya eso es análisis, obviamente, ¿no? Pero
digamos que tendría que darle valor a lo que quiero mostrar, porque no puedo mostrar también un gráfico muy confuso, ¿no? Con tanta información como este, por ejemplo, que pues no podría explicar, ¿no? Listo. A ver, en realidad hay mucha cosa aquí. Yo quise mostrar algo, incluso antes de ir a las preguntas, todo esto, digamos, si alguien se quiere evitar, pues hacer todo esto, puede usar software, ¿no? Hay software diferente. Uno de los que se están usando mucho a nivel de publicación científica es Tableau, o Tableau, como quieran decirlo. Hay una versión libre, pero por días que la pueden probar, la pueden descargar. ¿Dónde podrían hacer esto también de una manera más rápida, ¿no? A ver, aquí está. ¿No? Aquí está instalado, se descarga y se instala por defecto. Entonces, no hay problema en instalar. Entonces, lo que tengo es una versión demo, continuar prueba, por 14 días. Entonces, vean, aquí tengo opciones para subir un archivo. En este caso tengo en Excel, ahí está el archivo, y luego ya tengo la data, ¿no? Ahí está la data subida, y lo que puedo hacer ahora, pues, es graficar, ¿no? Aquí tengo opciones para adicionar hojas, aquí en la parte inferior puedo adicionar hojas y crear gráficos, y comenzar a simplemente arrastrar información. Por ejemplo, voy a colocar aquí en columnas, productos lácteos, productos frescos, aquí lo jalo a columnas, y también puedo colocar otra variable, o todas, abarrotes, voy a colocar abarrotes aquí también, pero obviamente hay que decirle qué datos son, ¿no? Por ejemplo, aquí me está dando la suma, pero no quiero que me muestre la suma, quiero que me muestre la dimensión en su conjunto, ¿no? Y dato continuo. Entonces aquí también dimensión y dato continuo. Ahora puedo también colocar en fila, por ejemplo, el canal de comercialización, ¿no? Pero sabiendo que el canal de comercialización es un valor discreto, ¿no? Un valor discreto, y aquí 1, 2, 3. Algo así, a ver, sí, tengo 2 canales de comercialización nada más, ¿no? Incluso puedo formatear, o puedo darle algunas condiciones de escala. Bueno, puedo cambiar el color, ¿no? Pero por defecto me va dando opciones que podría cambiar. Obviamente necesito datos, por ejemplo, para construir estos diagramas, me dice que tengo que tener 2 o más dimensiones y 1 más medidas. Entonces, a ver, vamos a colocar al revés. Aquí esto, ¿no? Entonces tengo 2 canales de comercialización, productos frescos, abarrotes. También puedo colocar en esta forma, y obviamente ya es cuestión de manejar el software para comenzar a tener algo que interese, ¿no? Eh, a ver, voy a colocar otro.
mención. Miren, por ejemplo, ahí tengo un diagrama de cajas parecido, ¿no? Al diagrama, bueno, es un diagrama de cajas para productos lácteos, ¿no? Productos lácteos. Puedo colocar entonces ahí también en filas productos frescos, ¿no? También darle lo mismo, dimensión, continuo. Y bueno, es cuestión de ir probando. Pero aquí lo bueno y de Tableau, que pareciera que fuera para tablas, también se puede hacer tablas, pero es más útil para figuras. Y de una forma automática te va dando opciones. Obviamente ingresando la data correcta, ¿no? Entonces, no lo uso personalmente, no lo he usado porque es bajo pago. El que quiera saber cuánto cuesta, pues ahí en la página web y también yendo a YouTube, buscar algunos videos, podría tener cierta información que le ayude a usar este software. Otro software que se usa mucho, pero a nivel más de revistas de biología, genética, en agricultura, microbiología, etcétera, es el BioRender, ¿no? Es un software, ¿no? El BioRender es un software, pues, que tiene muchos elementos que facilitan la creación, ¿no? Si colocamos este BioRender, por ejemplo, aquí, vamos a colocar BioRender, y vamos a imágenes, vean, todo esto ha sido creado en BioRender, ¿no? Son creaciones en BioRender. Y hay artículos muchos artículos, principalmente de genética, biología, microbiología, agricultura, etcétera, que se están publicando con este software. Miren, porque tiene estos elementos que facilitan la creación, ¿no? Entonces, obviamente, también es un software que bajo pago, pero si alguien comienza a publicar y quiere tener figuras interesantes, creativas, pues, pues ya se podría agenciar de estos software, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha llegado también en la revista Ciencia Agropecuaria artículos de México, Ecuador, con con el uso, figuras que contienen figuras usando este software, ¿no? Entonces, es un software muy, muy interesante porque tiene elementos que ya están creados, ¿no? Entonces, en estos casos, incluso bajo la licencia de BioRender, si alguien construye una figura con este software, a pesar de que compra la licencia, tiene que mencionar que la figura ha sido construida con el software, ¿no? Porque es parte de la licencia, del uso de este software. Pero no hay problema, ¿no? En las revistas, pues, estamos prestos a simplemente que se sea honesto, no hay problema, ¿no? En usar un software u otro software.